específicos de cómo se va a llevar a cabo este armado del currículum. Sé que no tienen noción específicamente de qué se trata esto, pero les voy a explicar, ¿ya? Es muy importante, van a ver por qué, porque de alguna manera redirige o da ciertos lineamientos para lo que sería el sistema educativo, que es lo que ustedes tienen que avanzar. Y vamos con un poquito de práctica, así vamos a ponerlo, ¿ya? Admisión 2024, conocimientos generales. Si bien todavía no han avanzado, quiero ver la capacidad. Ah, sí, sí, ahora recién, dicen, ¿no? Quiero ver la capacidad de estudio, que seguramente esta pregunta lo habrán visto en varios en vivos, los exámenes que han comprado, etcétera, pero esta pregunta es muy redundante porque ya ha salido en dos ocasiones. Entonces, siempre hay que repensar si va a volver a salir. Para esta gestión 2025 no salió. Tengo la formación docente en Bolivia comenzó el 6 de junio de 1909, ya con la creación de la primera Escuela Normal de Maestros y Profesores Preceptores de la República, creo es lo adecuado, ¿ya? En Sucre fue fundada por, tengo A, B, C y D. ¿Quién funda la Escuela Normal de Maestros en 1909? Veremos opciones, ¿ya? Por ejemplo, aquí he visto Ismael Montes, ¿quién más? ¿Quién más? Otros dicen la C, Envidio, dice, Envidio, Ismael Montes, será, C, ya, bien, correcto, ¿qué tal? ¿Cómo será? Les comento que esta partecita es muy interesante porque sí, sí parecería, sí puede ser que lo funda el señor Ismael Montes, pero la respuesta correcta como tal es el señor George Ruma, ¿ya? Que si bien se funda durante el gobierno de Ismael Montes, la escuela como tal normal la va a fundar tanto George Ruma con el señor Daniel Sánchez Bustamante. Ismael Montes, durante su gobierno ocurre todo esto. O sea, Ismael Montes es de la iniciativa como tal de incentivar una de las primeras reformas educativas en Bolivia, ¿ya? Por eso es que les digo, hay algunas preguntas que son meramente confusas, bien específicas, que salen de un, de una referencia bibliográfica específica como tal, ¿ya? Ahora, pero me van a decir seguramente de dónde he sacado, en este texto, en lo que vamos a avanzar hoy, ahí van a ver de dónde yo saqué la respuesta correcta como tal. Iremos con otra, una sencillita igual les había puesto, ¿no ve? Este es de Warisata Mía, igual admisión 2024, dos veces igual ya se ha repetido la pregunta por si acaso. En el libro de Warisata, este es antiguo, seguramente ya lo habrán visto. La escuela Ayu dice, no, voy a resumir un poquito, ¿no? Aquí dice rápido, ¿no? Menciona que se desarrolla un profundo sentido cooperativista, estimulado por las necesidades de subsistencia, de la convivencia pacífica, la producción, ¿ya? Nuevamente, lean esto, un sentido cooperativista. ¿No ve? Un conjunto social que va a ser cooperativo, un sistema de ayuda mutua, hasta ahorita lo vemos, ¿ya? Yo o colectivo como tal, a favor de una persona o tal vez a favor de ellos, ¿qué será eso? Creo que ya he visto respuestas. A ver, vamos a ver. Sí, unos directamente me han puesto el B, ¿no ve? Sí, el B directamente. Efectivamente, uy, ya tengo el temor. Correcto, B. Ahí tenemos la explicación, por si acaso, para que me digan de dónde ha sacado la respuesta. Tengo página 49 del libro de Lizardo Pérez Guarizata, o sea, tal y textualmente como dice la pregunta, textualmente, tal y como dice la pregunta. Es el famoso AINI, ya, súper, ¿no ve? De ahí he sacado, ¿no? Página 49, el libro de Lizardo Pérez, Guarizata Mía, así lo van a buscar. El libro tiene pues más de 500 páginas, pero hay datos que sí tienen que resaltar. Sí, sí, hay cosas importantes, hay algunas cosas que son muy reabundantes, pero estas cositas no, ¿ya? Porque si ustedes buscan lo que significa AINI, ¿no ve? En Google, no les va a salir esto, les va a salir otro tipo. Tal vez habría que analizarlo como tal. Listo, ahí estamos, por ejemplo, en una especie de práctica. Desde aquí voy a empezar a explicar el texto. Les comento que para la admisión 2025 sí ha salido de este documento. El año pasado di este taller de currículum base y no sé si mis estudiantes me habrán hecho caso, pero sí di, expliqué, indiqué, o sea, tres preguntas eran, digamos, ya, esta primera parte lo hubieras atendido y hubieras respondido adecuadamente. ¿Ya? Entonces, no esperemos a que la pregunta nuevamente repita y seamos bien específicos en todo, porque a ustedes no les sirve como tal información superficial, sino una especie de información avanzada. Cualquier duda, me la escriben. Yo voy a estar, estoy tanto con computadora como con celular. No escuchan, no han atendido o quieren que vuelva a repetir, de nuevo, por favor, ¿ya? Por un punto queda afuera. Ven, por un punto. Ese punto hubiera sido el ganador.
Ahora, antes de, vamos a irnos a preguntas y ahí les voy a dar mi fabulosa recomendación. Tengo antecedentes históricos de la educación boliviana, currículum base, 5 secciones. Vamos yendo con la primera sección, antecedentes históricos de la educación boliviana. Una especie de resumen como tal de la historia en Bolivia, pero más con una mirada de la educación, ¿ya? Dice que cómo se va, eso quiero explicar, quiero que me entiendan esto. Dice que cómo se va a llevar a cabo la educación a través de las culturas indígenas antes de que venga la colonización, antes de los españoles y todo lo que ustedes entienden por colonización, extranjeros, etcétera, antes de todo lo foráneo como tal. Esa palabra foráneo utilizan mucho estos libros del ministerio, ¿ya? Es lo que ustedes saben, es lo que es alguna vez, o sea, no es necesario que lean ningún tipo de texto, pero a veces hay que ser bien específicos. Se basa a través, ¿no? Los conocimientos a través de transmisión oral, verbal, yo te hablo, te digo y te empiezo a contar hechos pasados. ¿Ya? Así va a ser en esa época. No solamente eso, dice que la transmisión cultural va a ser a través de los ancianos, las ancianas y toda esa riqueza de experiencias que ellos guardan como tal, ¿ya? Tengo dos. Uno que transmite hechos pasados, los ancianos que prácticamente te transmiten toda esa transmisión cultural y lo que serían los famosos mitos de la cosmovisión biocéntrica, ¿ya? Bio hace referencia a naturaleza, ya lo daremos así para que me entiendan mejor, y céntrico, una especie de, va a promover esto, ¿no ve? Esta cosmovisión de la naturaleza que hasta ahorita seguimos promoviendo, va a valorar la naturaleza, ¿ya? He puesto dos ejemplos de mitos muy interesantes. Uno que es del Oriente, si son del Oriente seguramente deben recordar esto. ¿Esto qué es? El que está aquí al ladito, este animalito, esta víbora como tal. ¿Qué mito es? Si tengo estudiantes de Santa Cruz, de Beni, de Pando, ¿quién es? ¿A qué le dicen eso? O ninguno es de ahí, todos son paseños, no creo. Correcto, el Hichi, correcto, correcto, correcto. Bien, el Hichi, ¿qué es el Hichi? Es como, bueno, si bien, ¿no? O sea, es una especie de manifestación o mito como tal, principalmente del lado oriental, de ciertas culturas chiquitanas, chanes, etcétera, que este Hichi, ¿no? Hace referencia a que va a castigarte si en caso tú desperdiciaras el agua, ¿no ve? ¿Ya? Y el otro, el Supa, dice, ¿no ve? Yo lo conozco como tío de la mina. El tío de la mina tiene pues una calidad muy interesante de estudio que como quisiera reabundar en esto, pero nos vamos a ir al punto, ¿no? Que tiene una especie de aspecto satánico, ¿no? Así ustedes lo ven al tío, aspecto satánico. Ustedes saben que protege a los mineros y etcétera, no hay cómo explicar al tío. Pero sin embargo, el tío como tal no hace referencia a Satanás, una especie de confusión en esto, sino más que todo quiere mostrar una figura fuerte, ¿ya? Del inframundo, que no siempre puede relacionarse con Satanás. Eso dicen, ¿no? Los mineros, pero muchos los relacionamos con el diablo, ¿ya? Entonces, a eso me refiero con cosmovisión biocéntrica que va a tener relación con la naturaleza, o también la Pachamama, los achachilas, ¿no ve? Que sé que son como espíritus que viven en las montañas, a eso me estoy refiriendo. Ellos, por ejemplo, su aprendizaje va a ser a base de eso. Ya van a valorar mucho la naturaleza, las relaciones multidimensionales, a base de la necesidad humana. Estamos hablando de una época donde no existe seguramente el dinero, porque desde mi perspectiva, y yo creo que desde su perspectiva de ustedes, el dinero viene con la colonización, pero antes no. Seguramente se manejaba esta parte política y económica de otra manera. ¿A ¿Cómo va a funcionar las culturas? Necesidades humanas. ¿Qué principal necesidad? Esta, la de subsistencia, comer, ¿ya? ¿Quién te da comida? La naturaleza. Por eso es que ellos valoran bastante la naturaleza. Listo, voy a ir al punto, así no se me van a perder. ¿Cómo se da la educación para las culturas indígenas? A través de los ancianos, ¿no? Valoran mucho los mitos de la cosmovisión biocéntrica, a través de la transmisión oral de los hechos pasados. No solamente eso, ya no solamente eso. Las tierras altas, ¿qué departamentos son tierras altas, muchachos? ¿Dónde hace frío? Díganme, a ver, ¿dónde? ¿Qué? La Paz. Correcto, bien, pues obvio, obvio, obvio. Más de 3.000 metros, seguro. Bien, el alto, dice. La Paz, Potosí. Estamos bien, correcto. Y las tierras bajas hace referencia a que se encuentran más cerca del nivel del mar y por ende hace más calor.
ya, por ende va a ser más calor, pero por si acaso, ¿no? Sé que la presión atmosférica en los lugares, en las tierras bajas es mucho más fuerte. Nosotros obviamente no tenemos oxígeno. ¿Qué quiere decir? Dice que las culturas de tierras altas, zona de los Andes, andino, le daremos, estas comunidades andinas van a articular el famoso manejo vertical de pisos ecológicos, vertical, como me van a ver en la imagen, manejo vertical de los pisos ecológicos. Esto para garantizar su seguridad alimentaria. ¿Qué quiere decir? Que en la época de escasez, erosión de tierra, ellos se sigan alimentando. Miren, quiero que vean este manejo vertical de pisos ecológicos. Es una especie de intercambio, ¿ya? Cerca de la costa, ¿qué hay? Peces, seguramente. En los valles, maíz, algodón. Ah, ya en la sierra, o sea, más o menos no tan altiplano, papa y quinoa. Ya en el altiplano, ya tenemos ahí los animalitos, la llama y la alpaca, que obviamente la llama y la alpaca no va a vivir en el oriente. Y acá tenemos región selvática, meramente de los Andes, ¿no? Subandino, la coca, yuca. La yuca tampoco va a crecer en un lugar frío, ¿ven? Entonces, si ellos de alguna manera intercambiaban estos productos, eso se llama el manejo vertical de pisos ecológicos. Así van a manejarse las tierras altas. Nuevamente, el predominante es la naturaleza, ¿ya? El predominante es la naturaleza les da todo. ¿Qué otra manera van a educarse? Dice que tenían una forma de escritura a través de las expresiones textiles producidas con vellón. Es, no sé cómo se llama esto cuando sacas la lanita de la oveja y empiezas a hacer pues con una ruedita, no sé qué forman la lana, ¿qué se llama eso? A eso se le llama vellón, ¿ya? Cuando hacen con esa ruedita y prácticamente sacan lana. Esta, esto que les estoy mostrando es muy parecido a un aguayo, ¿ya? No les he querido mostrar un aguayo como tal porque el aguayo actual que yo he visto en internet no tiene tantas manifestaciones como esta imagen. Esta imagen, ¿qué te va a mostrar? Ciertos aspectos de la naturaleza, algunos te muestran llamitas, ¿no ve? Entonces dice que de alguna manera eso expresaba su, eso querían expresar, ¿no? De esa manera ellos se comunicaban. Si bien no tenían una escritura como tal, ya, pero esa era su manera de comunicación. No solamente eso, el que está al lado del aguayito, ¿qué se llama? Esto, por ejemplo, utilizaban los incas y actualmente tenemos una empresa en nombre de esto. ¿Qué se llama eso? Lo que está esa como cuerdita, como Le- collarcito, si alguien tiene Los el nombre. quipus. Se llama quipus. Correcto. Quipus, bien, correcto, utilizado en el Imperio Incaico, una manera de expresar hechos históricos numerales, se piensa, ¿no? Se piensa que eso es lo que manifestaba los quipus, bien, correcto, este conjunto de cuerdas como tal armadas, ¿no? Se piensa, miren que acá en este equipo que les he mostrado, quipus, perdón, hay una cuerdita rojita y eso va a expresar guerra, ¿ya? Si bien ellos no escribían, pero sé que querían expresar algo. Listo, voy nuevamente para que no se me olviden, ¿ya? Educación en las culturas indígenas, transmisión oral, ¿ya? Los ancianos como tal igual, esta cosmovisión biocéntrica, su forma de escritura es a partir del vellón, ¿ya? Estas lanitas que no sé si es trasquila, no sé cómo se dice esa parte, y los quipus, forma de escritura. ¿Qué son las yachayhuasis? Aquí tenemos en el Imperio Incaico, van a hacer énfasis en el Imperio Incaico, ya, las yachayhuasis, ya, son espacios incaicos o también llamados el Templo del Saber, ya, si ustedes buscan, googlean yachayhuasis, esos son los templos del saber del Imperio Incaico. ¿Qué van a enseñar en las yachayhuasis? Idiomas, ritualidad, astronomía, ingeniería. Aquí tenemos otra forma de enseñanza. Nuevamente, yachayhuasis, el templo del saber de los incas. De igual manera, hasta ahora va a predominar estos principios y valores que nosotros hemos adquirido, ¿no ve? De algunos pueblos, principalmente el quechua, que son principio como el amasúa, que no seas ladrón, que por si acaso es mejor que lo memoricen, el amayuya, no seas mentiroso, la maquilla, no seas flojo. En síntesis de todo lo que les he hablado, las yachaywasi, la transmisión de los ancianos y todo eso que han visto, ¿no ve? Su forma de escritura a través del vellón y el quipus. Y en síntesis, su posición central es que la comunidad dota de procesos educativos, ¿ya? En esta primera parte, la comunidad va a dotar de procesos educativos, así sencillo, sencillito, bien. Uy, hasta ahí, dudas, preguntas, consultas o solamente un bien, sí, he entendido, está bien, nada.
Ah, ya, Ana Belén, sí. Fácil, hasta aquí está bien. Cuando entramos a historia es horrible, no voy a mentir, hay muchas fechas, pero se puede. Por lo menos quiero que vean, alguna vez he visto, ¿ya? No, todavía no voy a hacer énfasis de qué preguntas han ingresado en la admisión, pero los que han dado seguramente se van a acordar, ¿ya? Tengo la educación en la época colonial, estoy pasando a otra etapa de la educación. Ya han llegado los colonizadores, como lo quieran llamar, a nuestro territorio. Obviamente, el proceso educativo es una especie de, tiene un fin, tiene un objetivo, ¿ya? Que legalmente ellos digan, ya hay dominio colonial, hay que reconfigurar la cultura de ellos, ya. Otras cosas tienen que aprender, así, en términos más sencillos, ¿ya? Van a cambiar el matriz cultural de los pueblos indígenas originarios. A eso me refiero ya. A través de la colonización se tiene que cambiar todo lo que sería la cultura de estos indígenas. Es por eso que se va a desarrollar dos tipos de educación. Lo he puesto con numeritos para que no se pierdan. Uno, dos. Ya, dos tipos de educación en la época colonial. Uno que era para los hijos españoles, ¿ya? Eso para españoles, criollos. ¿Quiénes eran los criollos en esa época? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan quiénes eran los criollos? Si recuerdan un poquito de historia. No, No, ese era yo o no, no me acuerdo. Creo que era no. Los criollos, por si acaso, es muy sencillito, hijos de españoles nacidos acá, aunque eran hijos de españoles, eran nacidos en América, ¿no ven? No, sí, prácticamente eran como españoles, porque si nacían en América, obviamente tenían aspecto español, ¿no? Aspecto español, pero ellos habían nacido en América. Y los mestizos acaudalados, ustedes saben que mestizo viene de la palabra mezcla. Acaudalados hace referencia a mestizos ricos, mestizos con plata, ¿ya? Pero los que no integraban aquí, obviamente, este tipo de educación para nada, o sea, población no educable, ni mujeres ni indígenas, ellos nada que ver, solamente este tipo de educación era para españoles, criollos y mestizos acaudalados, mestizos con plata. Pero había una pequeña parte indígena que sí se educaba, también llamada la aristocracia originaria, ya, o acaudalada, como lo quieran llamar, que esto incluían caciques o curacas, como lo quieran llamar. Y aquí voy a poner un ejemplo muy claro, para que se den cuenta que sí algunos indígenas se educaban. El ejemplo de José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, ¿ya? Que si bien sus papás fueron caciques de Tungazuca o de Surimana, diferentes textos manejan dos referencias, él igual, ¿no? Va a heredar ese título de cacique, él se educó en un colegio del Cusco, no me acuerdo sé que se llama San Borja, o sea, él sabía leer y escribir, sabía quechua, castellano y latín, o sea, sí, o sea, esa aristocracia pequeña de caciques y curacas sí podían educarse. Dos tipos de educación. ¿Qué se les enseñaba inicialmente? Escuela de primeras letras, leer, escribir y contar. Lo principal, ya, leer, escribir y contar, lo principal. La segunda manera de educación en la época colonial es para los indígenas, pero dice que se va a ver tres modalidades educativas. Ahorita les voy a preguntar, ya, tres modalidades educativas como tal de educación. Uno, a través de la catequización, ¿ya? ¿A qué me refiero? Llegan jesuitas y franciscanos. Jesuitas principalmente al lado del oriente, Moxos y Chiquitos, los franciscanos para los chiriguanos. Ya, ahí tenemos las fechas. 1572 hasta 1767 van a llegar. Ahí vemos una imagen. Si bien la catequización, aparte de eso, alguien está con su micro, porfis, está con su micro. ¿Quién es? ¿Quién es? ese Valeriano. Ah, Valeriano es. Está durmiendo, creo. El Valeriano. Ah, ¿pueden ver la pantalla, muchachos? Sí, sí. Sí, Ah, Sí, ya. se Uy, logra. sí se ve, dice. Ya, entonces el muchacho que dijo que no puede ver, seguramente, la señal. Ya. Tiene que abrir el ojo. Ya. Seguiremos. Ya, no nos preocupemos. Cualquier cosa no duden en decir. Se están riendo, mira. Para los indígenas, nuevamente, me están haciendo reír igual. Se van a establecer tres modalidades de educación, una que es la catequización, así sencillo, ya saben lo que es catequizar, enseñar la palabra de Dios,
Obviamente, para enseñar la palabra de Dios tienen que enseñarles la Biblia y por sentido común, sacramentos. Eso se les enseñaba, eso querían enseñarles. Seguramente muchos de ustedes han pasado por este sacramento principal, que es el bautismo. Ya a los niños se les bautizaba. Y a los adultos, ¿qué sacramento hacen los adultos? ¿Qué tienen que cumplir con Dios? Supuestamente, ese es un sacramento. Ninguno. El matrimonio, eso se les enseña, por ejemplo, a las personas adultas, a casarse, bien, correcto, Martín Carnas, uy, y se llama igual que el biólogo famoso de Bolivia. Ya, eso se enseñaba a los jesuitas, no solamente eso, dice que les enseñaban oficios, les enseñaban un poco de arte, un poco de música, o sea, ellos funcionaron bien. Hay algunos textos que piensan que los españoles, porque los jesuitas salen pues de nuestro territorio en 1767 porque tenían envidia de su labor que estaban haciendo, pero era una manera de educar, ¿sí o no? Tengo a través del encomendero, ¿ya? El encomendero. Tengo, voy a poner como ejemplo un ayu cualquiera, para que ustedes se acuerden, el ayu de Guarizata, sí le vamos a poner como ejemplo. Es el ayu de Guarizata antes de que lleguen los españoles. Ellos viven felices, contentos, tienen su curaca, todos se conocen, es como una especie de zona, el ayu de Guarizata, ¿ya? Una vez que llegan los españoles, normalmente el rey de España, pues, les designaba una encomienda a los que habían sido parte de una conquista, ¿ya? Ejemplo, le vamos a poner a Francisco Pizarro de ejemplo, ¿ya? Ya, como tú has conquistado el Perú, entonces te voy a regalar, esa es la encomienda, te voy a regalar una encomienda. No es lo que entienden ustedes como encomienda español, encomienda actualmente, porque sé que entienden como encomienda los que van al cuartel, una cajita pues con sus artículos de limpieza, con pito y eso, ¿no ven? Estoy hablando de encomienda española. Un terrenito con indígenas incluidos, ¿ya? Así como ven ahí. Un terrenito que tenía indígenas incluidos, pero al mando estaba un encomendero español, que esta encomendera, quiera o no, les educaba a ellos, ¿ya? Seguramente hablar el castellano. Y la tercera modalidad de educación era la modalidad subalterna, donde, simple, los indígenas mantenían sus prácticas, su práctica, o sea, bajo la mesa, por decirlo así. Ellos no querían aceptar como tal esta educación que estaba viniendo de fuera. Decían, no, vamos a mantener nuestras prácticas. Y seguramente han mantenido, porque hasta ahora nosotros rescatamos algunos conocimientos de ellos. Tres modalidades, pero dos tipos de educación en la colonia, pero tres modalidades para los indígenas. Eso no se van a confundir. Pregunta, ¿en qué año salen los jesuitas de nuestro territorio? Ay, no sé quién está con su micrófono, estás respirando. Porfi, su micrófono. Pregunta, ¿en qué año salen los jesuitas de nuestro... Valeriano. ¿El Valeriano es? Vamos a ver, vamos a ver. Ese Valeriano... Valeriano, es que no lo Usted lo encuentro. puede callar, creo, silenciar. Puedo silenciar a todos, ¿no ven? Se está Sí, riendo el a él Sainz. nomás también. Ya, a ver, vamos a intentar. Denunciar abuso, dice, a ver. Eh, sí, creo que se está durmiendo. Es que No, voy a intentar, muchachos. Les cuento que sí, sí, hay uno, ¿no ve? Imagínense, se ha dormido. ¿Cómo es posible? me Una le vez me ha aplazo. pasado, ha llegado hasta los jesuitas, dijo, no, esto no es para mí, al año será, dijo. Ya, vamos a intentar, a ver, a ver, a ver. ¿Con qué nombre están, muchachos? Valeriano, no, no sé qué más. Valeriano con B chiquita. Valeriano Tito. Sí. Tito Aocachi es. Aucachi, ucha, no. Ucha, ¿y ahora qué hacemos? Ya. Ya, a ver, a ver, a ver, a ver. Bótalo, bótalo, se puede votar o silenciar de ahí. Ah, ya lo he encontrado, les cuento. Valeriano Tito había sido, ¿no ve? A ver, listo, ya está. Yo he dicho, pues, ¿quién es el que está roncando? Su ronquido no se escucha, pero ya. Listo, ya, no se preocupen. Ya están, ya tenemos. Otros datitos extras. En 1572, los jesuitas van a fundar las primeras escuelas de enseñanza. Bien estaba la respuesta. El que dijo 1767 se expulsaron los jesuitas. 1767. Se silenció todo ese, durmiendo ingeniero. Ah, ya. Sí,
1624 se va a fundar la primera universidad en nuestro territorio, todavía no es lo que es Bolivia, ¿no? La Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Javier de Chuquisaca, pero tenía este nombre, por si acaso. No sé quién está con su guaguita. Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Javier. Así se va a llamar, ¿ya? 1624. De nuevo, las primeras escuelas 1572 y la San Javier se va a fundar en 1624. Listo, termino con la época colonial. Voy a empezar con la época republicana, siglo XIX. ¿A qué me refiero con época republicana? Bolivia ya nace independiente o ya nace la vida de república. ¿En qué año? Díganme ustedes, estamos en pleno bicentenario, ¿no ve? Entonces, por sentido común, ¿en qué año y en qué fecha Bolivia firma su acta de independencia? Rebájenle 200 años, por favor. ¿Cuándo es? 1825. Ah, ya, ya. ¿Qué fecha? ¿Qué fecha? ¿Qué fecha desfilan? Ah, ya está 6 de bien. agosto. 6 de Bien. agosto. Educación en la Un época. día sábado libre. Sí, sí, súper, súper. ¿Quién está hablando? Ay, no, ya. En su año Tengo, bicentenario. estamos en el año del bicentenario, así que asumo, esto igual quiero que analicen. Enseguida vamos a irnos con las preguntas y quiero que analicen esto. Ahora les doy unos tips. Tengo el decreto del 11 de diciembre de 1825. Este decreto, como les digo, a menos que ustedes lo googleen, no se van a enterar porque ningún libro de historia, ni el libro del Ministerio de Ciencias Sociales, ¿no ve? Que sería mi área, y ningún otro texto lo menciona como tal. Entonces, sí lo menciona el currículum base, pero a menos que lo googleen, recién sale. Decreto del 11 de diciembre de 1825. Está gobernando Simón Bolívar todavía. Va a salir el 29 de diciembre Bolívar, ¿ya? El decreto va a ser por Simón Bolívar y Simón Rodríguez, o sea, el que era el maestro de Bolívar, que va a considerar a la educación, perdón, como primer deber del gobierno. Entonces dice que se van a establecer ciertas escuelas de ciencias y artes en cada capital de un departamento. Recordemos que para esa época existen solamente 5 departamentos. Pero otro dato más, los departamentos recién van a nacer en 1826, pero algunos lo quieren llamar de esa manera, ¿ya? Son 5 departamentos principales. Es igual a la pregunta pasada. ¿Qué departamentos eran, muchachos, que habían en esa época? Son 5 con los que van a hacer Bolivia. ¿Cuáles son? Quiero que me digan los departamentos donde llegan los artistas. Primero esos 3, después mencióname a la capital de Bolivia y finalmente el departamento minero. ¿Cuáles son? Charca, Sucre. Santa Santa Cruz, Cruz, La Cochabamba, Paz, La Paz, Potosí, Sucre, Oruro. Potosí. Ah, ya listo. Esa es la memotecnia, estaban bien. Yagagua. Ya, súper, súper. La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Charcas o Chuquisaca, como lo quieran llamar. Listo, ya tenemos. Sigo en la educación en la época republicana. Yo sé que es largo, pero tienen que de alguna manera saber. Para 1826 se va a establecer escuelas primarias, secundarias y centrales. ¿Ya? Para 1870 se van a establecer las primeras escuelas de primeras letras, pero estas escuelas de primeras letras va a estar a cargo de las municipalidades, ¿ya? De municipios, por decirlo así. Pero, ¿qué arruina este cargo? ¿Ya? ¿Qué lo va a arruinar? Dice que Agustín Morales en 1872 va a declarar la enseñanza libre como tal, ¿ya? Declara la enseñanza libre. Esto quiere decir que prácticamente las escuelas municipales ya no se encargan de las escuelas de primeras letras y a partir de esta ley se establece pues como una especie de escuelas privadas, ¿ya? Escuelas privadas. Y así, yo creo que eso posiblemente no les pregunten, pero por si acaso les estoy poniendo ese datito. En el 1874, Tomás Frías va a ordenar prácticamente todo con una especie de Estatuto General de Instrucción. Sé que esta parte es difícil de recordar, pero quiero que pongan atención a algo importante, que si bien hay leyes, hay una especie de reglamentación, no hay una reforma educativa como tal. La Avelino Signani es una reforma educativa, es muy diferente a la ley anterior. Esa sí es una reforma educativa. Estas son como leyes pequeñitas, que dice lo siguiente, ya, al año secundaria va a durar 5 años, al otro año ya 6 años. Son bien pequeñitas, no tienen una especie de planificación, ¿no? Planificación fija de la educación, no hay hasta ahora. Lo que más destaca de la época republicana es esto, el decreto de Simón Bolívar, porque está empezando, ya es lo que más destaca. Antes de que me vaya esto, listo, estoy, estoy con preguntas, antes de que nos vayamos con las preguntas. Mi primera recomendación es, uno,
Hoy día tienen la misión, de los que les faltaba un puntito para ingresar, eh, de descargar las listas del año pasado de los que sí han ingresado normal y verificar el área para la que están postulando y ver en qué departamento hay las más bajas notas. ¿Ya? Uno, ver en qué departamento están las más bajas notas. Dos, ¿no? También tienen que ver, tienen que tomar en cuenta que estos dos últimos exámenes, con respecto a conocimientos generales, tanto admisión de este año 2025 y admisión 2024, y admisión, sí, sí, 2024, han marcado dos, dos etapas de historia de Bolivia. Este año ingresó, como les decía, currículum base y lo que sería época colonial, todo lo que estoy hablando ahorita. Y el año pasado ha ingresado Hugo Banzer Suárez, dictadura. ¿Ya? Y ciertas preguntas. Entonces, intenten identificar este año qué etapa de historia va a empezar. Estamos en pleno bicentenario, tal vez ingrese época republicana, todo lo que es Simón Bolívar y para adelante. ¿Ya? Entonces, o tal vez entre más cerquita, ¿no? De lo que sería a partir de 1980, posiblemente. Entonces, intenten achuntarle, por decirlo así, e intenten nuevamente estudiar todo, o tal vez entre época prehispánica, Tiwanaku, todo eso. Entonces, esa misión es, eso hagan ahora que tienen tiempito, verifiquen en qué departamento entran las más bajas notas y este año aseguren como tal su entrada. Ahora, este año se ha filtrado el examen del 2025, ¿no ve? Habrán visto, se ha filtrado el examen de La Paz, ¿no ve? Se ha filtrado el examen de La Paz. Y justamente cuando se había filtrado, rápidamente le han sacado capturas, eso me acuerdo, ¿no ve? Lo han sacado capturas. Y yo así adquirí el examen porque efectivamente les pregunté a mis estudiantes, ¿ingresó esta pregunta? Me dijeron, sí, ha ingresado. Entonces, por error, lo he borrado mis capturas. Lo estoy intentando recuperar nuevamente, pero recuerdo tres preguntitas que sí dije, yo sabía que iba a ingresar. Entonces, no es tal y como estaba en el examen, pero es similar. ¿Cuántas modalidades de educación se establecieron en la época colonial para los indígenas? Lean las preguntas y díganme cuál es la respuesta. El que está con su micro, por favor. ¿Cuántas modalidades de educación se establecieron en la época colonial para los indígenas? A, B, C o D. ¿Cuál es la respuesta? Esto acabo de explicar y ha ingresado este año. Dos. Dos. Sí. Ya, tenemos C, D. D, dice, dos modalidades. Les comento que es la C, tres modalidades. Les dije que hay dos modalidades para la época colonial, pero tres para los indígenas. Pues miren, meramente es para los indígenas. Vamos con otro. Esta, por ejemplo, no dice ni siquiera énfasis, pero el que sabe de años seguramente va a chuntarle. Es otra pregunta que igual estaba este año. ¿En qué siglo empezó la educación en la época republicana en Bolivia? ¿Qué siglo es? A, B, C o D. Ya que tengo aquí B, C. C dice siglo XX. Otros dicen B. ¿Cuál más? ¿Cuál más? B. A, B, B. siglo XIX. Recordemos que estamos en el siglo XXI. Este igual, o sea, ni por si acaso. ¿En qué fecha se estableció? Este igual no hice énfasis porque dije, ya, le van a atender. Se estableció el decreto impulsado por Simón Bolívar. Uy, 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 uy. Páseme el examen, se lo voy a resolver. El que me pasa se lo resuelvo gratis. A, B, C o D. ¿Cuál es la respuesta de esta A. pregunta? A. A. Ah, ya recuerdan, sí recuerdan. Correcto, Sí. correcto. Es la A, 11 de diciembre de 1825. Otra pregunta que estaba. Del currículum base creo que no entró estas tres. Había un hito más que recién voy a explicar. Listo, hasta ahí muchachos. Seguimos y enseguida vamos a irnos a preguntas, nuevamente preguntas que les voy a hacer al azar. Educación en el siglo XX. Estoy ingresando a otro tipo de educación. 1904 va a estar gobernando el presidente Ismael Montes Gamboa después de la guerra del Acre, ¿ya? Bolivia totalmente en una crisis social, seguramente económica, pero el señor Ismael Montes, no, presidente que va a participar en tres guerras, por si acaso, en la del Pacífico, en la del Acre, en la del Chaco. No solamente eso, en la federal más ha participado. Por eso es conocido Ismael Montes. Presidente del Partido Liberal, entre otras cosas. Dice que él va a establecer la primera reforma educativa en Bolivia, 1904, ¿ya?
Dice que la mirada de su primera reforma educativa, ya van a entender, es la gramática castellana, eso se tiene que enseñar, y las 4 reglas aritméticas, ¿no ven? También se tiene que enseñar agricultura, industria y veterinaria. Eso es lo que marca el señor Ismael Montes. Por eso es que les digo, él va a impulsar la primera reforma educativa. Es como el Avelino Siñano. Ahora, siempre digo lo mismo. Si bien la reforma educativa ya existe, ya está, necesitamos un medio, alguien que intervenga, alguien que diga, bueno, acá está la reforma en papelito, pero que lo transmita. ¿Quién va a ser esa persona que va a transmitir la reforma educativa? ¿O quiénes son? ¿Quiénes son los encargados? Actualmente, ¿por qué ustedes conocen la Venusiana y quiénes les transmiten? A ver, las enseñanzas, ¿cómo se llama? Ya ninguno. Más bien dicen, no, no me pregunten, me voy a salir. Sencilla la pregunta, muchachos. O sea, los medios o el medio físico, por decirlo así, es aprender haciendo será. Son los profesores, los docentes, los guías, los tutores, como lo quieran llamar. Ellos son el medio físico más importante para cualquier tipo de reforma educativa. Por más que abra 1000 libros que hable de lo maravillosa que es la reforma, ninguno es capaz de transmitir como lo haría un profesor. Es por eso que la Venusiana es muy criticada, seguramente los profesores lo están transmitiendo mal, o tal vez la ley está mal, no se sabe, habría que discutir, ¿ya? Entonces, dice que para esa época, en Bolivia no hay un lugar de formación de profesores. Si tú querías ser profesor, pues tenías que irte a formar al extranjero. Entonces, ahí se toma la decisión de contratar al pedagogo y la misión belga de George Ruma, ¿ya? ¿Para qué? Obviamente, uno, con la misión de proyectar un modelo educativo como tal, uno, y también de que él sea uno de los primeros que dirige, ya, dirige y funda la primera normal de Bolivia. Ahí tenemos, o sea, ¿quiénes van a fundar? Se promulga la primera norma en el gobierno de Ismael Montes, pero los que fundan son Daniel Sánchez Bustamante y George Roma. El decreto sale el 5 de junio de 1909, pero ¿cuándo es Día del Maestro? 6 de 6 junio. de junio. Pero el decreto ha salido el 5 de junio. Esta es pregunta pasada, pero el decreto es 5 de junio. ¿Por qué el Día del Maestro es el 6 de junio? Bueno, ¿o por qué ellos deciden no poner esta parte de la normal? Sé que el 6 de junio es en honor al nacimiento de Modesto Míster, ¿no ve? Pero o sea, si bien el decreto sale el 5 de junio, la normal se va a inaugurar el 6 de junio, al día siguiente todavía, ¿ya? Por eso va a ser, por ejemplo, pero el decreto es 5 de junio. Esa parte, por favor, no se olviden. Con 8 principios básicos: educación laica, libertad de religión, coeducación, yo me ayudo con los demás, yo aprendo de los demás, una política educativa muy, muy marcada, una educación práctica, científica, activa, integral en todos los ámbitos y estética. Solo que no entiendo a qué se refiere con estética, seguramente bonita, ¿ya? Seguramente bonita. Tengo lo que serían las primeras escuelas rurales, aquí, antes de Guarizata, por si acaso. Las primeras escuelas ambulantes se van a establecer en 1905. ¿Qué entienden por ambulante? Va a ir de comunidad en comunidad, ¿ya? ¿Quién es el creador de las escuelas ambulantes? Es el señor Juan Misael Saracho. ¿Ya? En honor al señor Juan Misael Saracho hay una universidad. ¿Cómo se llama esta universidad y en qué departamento está? Pública. En Tarija. Ya, entonces te vas a acordar de la Tarija. universidad pública, Juan Misael Saracho. Él es el que va a fundar las primeras escuelas ambulantes en Bolivia, 1905. Pero lo interesante es que en 1910 se va a fundar una escuela normal cerca de Miraflores, en La Paz, de profesores, preceptores indígenas, Supucachi, así se llama. Los que son paseños, ¿a qué les suena Supucachi? ¿A qué barrio residencial les suena Supucachi? A Sofocachi. Ah, Al ya. centro. Ah, correcto, correcto, bien. Ahora, díganme los que han postulado a Guarizata, o sea, me pueden levantar la manito. Si los que se han ido a Guarizata. Mi estudiante que era corcho se ha ido a Guarizata y se ha aplazado. Yo le dije, ¿para qué vas a Guarizata? Sabes que La Paz es pues corrupción. Y se había aplazado, ¿ven? Ya. Se ríe, se está riendo, pero o sea, era muy corcho, era muy bueno este que usted dije, a probar seguramente y no ha probado. Entonces,
Desde La Paz, por lo menos hasta Guarizata, son unas 2 horas de viaje, 1 hora y media, no es cerca, ¿ya? Y estamos hablando de una época donde el automóvil recién va a llegar a Bolivia y solamente, seguramente lo van a tener los más ricos, los más acaudalados. Los indígenas tenían que, a los indígenas para que vengan a estudiar aquí, que era una especie de institución meramente para indígenas, tenían que sacarlos de sus comunidades. Esto quiere decir que su Pucache y esta normal que se va a fundar en 1910 va a ser un fracaso total. Los indígenas eran sacados de sus comunidades y traídos hasta ahí. ¿Quiénes manejan esta escuela de indígenas? El chileno Soto y Felipe II Guzmán, ¿ya? Por si acaso. Ahí voy preguntando, ¿en qué año sale la primera reforma educativa de Bolivia? ¿Qué año es? No sé quién es Leche, está saliendo. ¿En qué año se funda sale la primera reforma educativa de Bolivia? ¿Qué año es? Para ver si están atendiendo. 1904. Bien, correcto. ¿En qué año se funda la primera normal de maestros? Año. 1904 sale la reforma. Año de la fundación de la normal. 1909, correcto, bien. ¿Y en qué año se funda la primera normal de maestros indígenas? 1910. Si no me Bien, equivoco, 1916 o no. 10. Estábamos cerquita, 10. Vamos con, ¿y en qué año se van a crear las escuelas ambulantes? Por Juan Misael Saracho. Estaba fácil igual. 1905. Ah, sí, 1905. bien, listo. Aquí tenemos ejemplos de otras escuelas normales rurales. Antes que Guarizata hay más. Tengo la de Humala de 1915, tengo la de Culumi de 1916, la de Puna de 1917. Todas van a ser clausuradas en el gobierno del señor Bautista Saavedra. Como dato, tengo el temor de que esto ingrese por si acaso. Por sentido común, ¿qué año va a ser el centenario de Bolivia? ¿Qué año van a festejar los bolivianos su centenario? Por sentido común. 1925. Ah, ya. Estaba gobernando Bautista Saavedra, por si acaso, en 1925 estaba gobernando Bautista Saavedra. Este mismo presidente que va a recibir el centenario de Bolivia va a cerrar estas escuelas normales. Ya, todas va a cerrar. Aquí voy a hacer una especie de datos, por eso dice datos. Otro, aparte, datos. Esta pregunta es pasada igual, dos veces ya han preguntado esta. Franz Tamayo dice que va a ser el que va a escribir creación de la pedagogía nacional, ya a principios del siglo XX. Exactamente en 1910 va a escribir creación de la pedagogía nacional. Ahí lo he detallado un poquito, crear una pedagogía para nosotros, a base de nuestras costumbres, de nuestras fuerzas, contextualizado en pocas palabras. Dice que él decía que la fuerza del indio y la inteligencia del mestizo va a ser un hombre grande, que obviamente la educación que se tiene que impartir tiene que ser contextualizado, algo que ustedes entiendan, que nosotros entendamos, ¿no ve? Por eso que hasta ahora se hace referencia o de alguna manera catapultan esta obra de Franz Tamayo, 1910, Pedagogía Nacional. Por si acaso Tamayo sale en el billete de 200 de la antigua serie. Ese es un dato. Otro dato, el 21 de enero de 1923 se crea el escalafón del magisterio. Imagínense, desde 1923 ya se crea el escalafón del magisterio. Estos datitos que les estoy dando están todo en currículum base. Si se dan cuenta, son datos muy valiosos. Otro, escuela, ya tenemos todo esto. Miren que se está luchando por la educación rural, ¿no ve? Entonces, mucho juega esto de las escuelas indigenales o escuelas ambulantes. Aquí voy a destacar a un destacado profesor ambulante que va igual de comunidad en comunidad. Marcelino Yanqui, en Jesús de Machac, 1920, un profesor ambulante, Marcelino Yanqui, ¿ya? En Jesús de Machac. Aquí les vuelvo a preguntar para ver si están atendiendo. ¿Quién es el presidente que cierra las escuelas normales? ¿Cómo se llama? Bautista Saavedra. Bautista Ah, Saavedra. bien, Saavedra. correcto. Señor Bautista Saavedra. Sigo. Otras escuelas indigenales. Ya teníamos del señor Marcelino Yanqui, del señor Eduardo Leandronina Quispe, ¿ya? Dice que va a dirigir 8 escuelas indigenales. En la provincia de Omasuyos tenemos al cacique apoderado Rufino Wilca.
Ay, también va a manejar ciertas escuelas indígenas de la región de Achacachi. Y ustedes saben que de Achacachi va a salir la escuela Ayllu de Huarizata. Y aquí me voy a ir, por ejemplo, a la escuela Ayllu de Huarizata, un poquito recordando. Se va a fundar el 2 de agosto de 1931, ¿ya? Y se va a clausurar en 1941. 10 años va a estar la escuela Ayllu de Huarizata, del 31 al 41, un año antes de la Guerra del Chaco. Pero el diario, porque en esa época ya hay periódico, va a sacar lo siguiente, que oficialmente la escuela va a funcionar en 1936. ¿Por qué? Porque antes de 1936 la escuela no tiene una infraestructura como tal. No hay, no existe, no hay infraestructura. Pero oficialmente es 2 años. 2 de agosto de 1931. ¿Ya? Listo. Antes que siga, muchachos, no sé si hay alguna duda y pregunta a base de lo que he explicado. Todo está bien, ¿no ven? Aunque sea así. Ustedes sí me hablan, les cuento que mis estudiantes que tengo de cursos regular, uf, callados, no sé si están ahí. Tengo las escuelas indigenales, 1931, el señor Elizardo Pérez, ¿ya? Dice que había sido invitado para ser director de la Escuela Normal Rural de Miraflores. Solo que él rechaza. Él dice que no lo ve adecuado esa escuela. Y acá tenemos, miren lo que dice su tesis central y el proyecto que lo va a impulsar a Lizardo Pérez. Y esta frase es necesario que la aprendan. La escuela rural debe ser para el indio. O sea, y debe estar donde está el indio. ¿Ya? Entonces, le llamó mucho la atención la manera de enseñanza del señor Abelino Siñani y que les da por fundar esta escuela Ayo en Guarizata, porque dice que era una respuesta para las comunidades indígenas. Querían una especie de modelo de lucha a través de la formación, ya, a través de la educación. No solamente eso, de ahí se van a copiar, por ejemplo, la actual ley. Lo que era primordial para ellos era la famosa comunidad educativa. ¿Quiénes conformaban la comunidad educativa? Los maestros, los amautas, el ulaca, los niños, los jóvenes, todos. Todos opinaban para el bienestar, todos aportaban. Actualmente se sigue haciendo esto, solo que si se dan cuenta, las juntas escolares medio que arruinan algunas unidades educativas, pero hay juntas escolares muy buenas, ¿no? Hay juntas escolares muy buenas que cuando hay un baño que está arruinado, ellas caminan. El director les aseguro que no camina, ni los profes. Ellos caminan, dicen, no, hay que se le arreglar el presupuesto, pero sé que se lo agarran un poquito de platita, no es que no. Por eso es que ahora, actualmente, las juntas escolares tienen bastante poder porque están transgiversando lo que era la comunidad educativa para lo que era Guarizata, ¿ya? Y lo principal, el famoso modelo educativo productivo, para no hacerlo tan largo, dice que sus actividades estaban vinculadas con la vida, el trabajo y la producción. Aparte de enseñar letras, tenían que salir ellos productivos, aprendiendo algo, albañilería, por ejemplo. Así era esas características de la escuela Ayo. O sea, un modelo totalmente revolucionario para su época. Estamos hablando de 1931. Uy, sigo, siglo XX. ¿Cómo se llama el presidente que se lo va a colgar en la Plaza Murillo? ¿Qué nombre recibe? Gualberto Villarroel, coronel Gualberto Villarreal. Villarroel. Ah, muy bien, Gualberto Villarroel. Les comento que este Congreso Nacional Indígena que hace Gualberto Villarroel es una de las razones que va a alimentar, ¿no?, a la oligarquía que en esa época estaban en su contra, aunque él era militar, para que lo terminen colgando. El primer Congreso Nacional Indígena en Bolivia, ya el 10 de mayo de 1945 se va a hacer. Dice que de ese primer Congreso Indígena va a salir algo muy importante y muy interesante, que era de que estamos hablando Plaza Murillo. ¿Ustedes creen que en la Plaza Murillo en esa época los indígenas pueden transitar libremente? No, No, imposible, no podían, imposible. Pero a través del Congreso sí, dicen que ya, libre tránsito. Es por eso que a la oligarquía de esa época no le ha gustado la acción que estaba tomando Gualberto Villarroel. Espérame un ratito. Zafir, trabaja un poco. Después voy a pasar a la segunda reforma educativa de Bolivia, ¿ya? La segunda reforma educativa de Bolivia. La primera es la de 1904. Esta es la segunda, el famoso Código de Educación Boliviana. Yo sé que ustedes saben quién saca el Código de Educación Boliviana en 1955. ¿Quién está gobernando? ¿Cómo se llama este presidente? Jaime Pasamora le dice, sí. no, Su apellido es Paz, pero se llama de otra manera.
Víctor Paz Doctor Extensor. Víctor. Dice Víctor Paz Extensor. Víctor Paz Extensoro. Ah, correcto, bien, Ah. bien, bien. Va a salir la segunda reforma educativa de Bolivia al mando del señor Víctor Paz Extensor, Código de Educación de la Educación Boliviana. Sin embargo, la reforma educativa se va a repensar desde 1953. No es fácil una reforma educativa, va a tardar 2 años por lo menos en repensarse. Va a salir el 20 de enero de 1955. Lo que más voy a destacar de acá es lo siguiente: la educación va a ser gratuita y obligatoria en el nivel primario, ¿ya? Se va a incentivar un poquito en la educación rural, sin embargo va a fracasar. ¿Por qué? Dice que el talón de Aquiles del Código de Educación era el magisterio, por los pésimos sueldos que se les pagaba, por la pésima formación que tenían los maestros, y estamos hablando de una época que los maestros solamente eran técnicos, ¿ya? No estudiaban los 5 años como es actualmente. Ese ha sido el talón de Aquiles, o se piensa que ese ha sido el talón de Aquiles del Código de Educación del señor Víctor Paz, que prácticamente el magisterio no había apoyado, por eso es que fracasa, o no tiene la relevancia necesaria. Y aquí llegó a una tercera reforma educativa. Esta es la reforma educativa del MNR. Esta es la tercera reforma educativa también por el MNR. 1994, esta es pregunta pasada igual. ¿Quién está gobernando en esa época? Si no, googleen. Gonzalo Sánchez de Lozada. Bien, primer gobierno del señor Gonzalo Sánchez de Lozada. Porque recuerden que el 2003 cuando lo van a votar de aquí, y ahora creo que he visto TikToks que dicen que te perdonamos, Gonzalo Sánchez, está en un error, ¿ya? Es su primer gobierno de Gonzalo Sánchez. Va a hacer hartas cosas. Cuando avancemos historia de Bolivia se van a dar cuenta que no, se van a dar cuenta por qué la gente lo ha vuelto a elegir una segunda vez. Tercera reforma educativa, ley 1565 del 7 de julio de 1994. Esta pregunta ingresó, ¿ya? Ley 1565 de 1994 de Gonzalo Sánchez del MNR. Dice que en esa época se va a postular con Víctor Hugo Cárdenas, el primer vicepresidente indígena de Bolivia, ¿ya? Primer vicepresidente indígena. Es por eso que cuando se presenta la reforma educativa, el señor Víctor Hugo Cárdenas va a presentarlo en 4 idiomas: aymara, quechua, guaraní y castellano. Porque dice que, a diferencia, ¿no?, que algunos lo ponen al señor Evo Morales como el primer presidente indígena, el señor Víctor Hugo Cárdenas, vicepresidente de Gonzalo Sánchez, sí sabía hablar quechua y aymara fluidamente. Lo que más prima de esta reforma es, vean esto, la interculturalidad, el bilingüismo, eso, ¿no ve? Un enfoque constructivista, que el estudiante se construye. Y llegamos a la cuarta reforma educativa y en la actual que estamos. La ley Avelino Ciñani Elizardo Pérez, ley 070, aprobada y promulgada por el señor Evo Morales. Seguimos con esta el 20 de diciembre del 2010, con un modelo sociocomunitario productivo. Vean, cuarta reforma educativa. Aquí me voy con las preguntas, ¿ya? Con las preguntas. ¿En qué año se promulga la ley 1565? ¿En qué año se va a promulgar? A ver, a ver, a ver. ¿Qué año? 7 de julio de 1994. Bien, el Freddy se está riendo. ¿Por qué? ¿Por qué te estás riendo, Freddy? No te rías. ¿Cuántas reformas educativas hay en total? 4. 4. Ah, ya. Bien. ¿Quién promulga la segunda reforma educativa de Bolivia? Víctor Paz. Ah, Víctor Paz Extensor. El 20 de algo enero que de es 1955. 55. Hay algo que aquí me había olvidado mencionarles. Para la ley 1565, les cuento que como el señor Gonzalo Sánchez, aquí Víctor Paz ya está viejito, ya sé que tiene más de 80 años, ya no puede, ya no lidera el MNR, eh, hace algo muy importante para que a ustedes, yo creo que actualmente les hubiera beneficiado, ¿no? Depende. Recordemos que estamos en una época donde los normalistas son técnicos, 3 añitos. Obviamente cualquier egresado universitario le va a ganar. Hace la famosa libre profesión, o sea, que aunque tú eras egresado universitario, podías acceder a lo que sería una educación fiscal. Claro que dando un examen, ¿no? Se podía. Es por eso que la ley 1565 para el magisterio es la famosa ley maldita,
porque el magisterio, pues, sé que era una de las marchas más largas del magisterio, no quería que se implemente esta ley, porque estaba de alguna manera faltando a su escalafón, pero se implementa. Es por el que antes, ¿no? Con que, aunque tú no eras normalista y ya estabas trabajando 5 años, ¿no? En esta parte de educación, podías ya ingresar al escalafón. Ahora ya no se puede. La ley Abelosiani lo ha radicalizado. Ya no se puede. Y no creo que se pueda. Aquí los del magisterio van a marchar. Es por eso que actualmente es muy difícil ingresar a la normal. Más difícil que antes. Antes se podía. ¿Ya? Listo. Uy, desde aquí es lo difícil. No, es fácil. Ahorita les voy a mostrar lo difícil. Hasta ahí, muchachos. Estoy cambiando de, eh, voy a cambiar de tema. Si se dan cuenta, meramente explicado de historia, pero bien resumido en educación. Vamos con algunas preguntitas para ver que si se las ha quedado. ¿Quién es, en qué año y quién es el que escribe Creación de la Pedagogía Nacional? Franz Tamayo, ¿En qué año? 1910. Bien, correcto, muy bien. Vámonos con otra preguntita muy importante. ¿Quiénes son los que fundan inicialmente la Escuela Normal Rural de Supucachi de 1910? ¿Cómo se llama? Es un expresidente, por si acaso. Pedagogo. Cuando no hago énfasis, yo sé que se les olvida. Es el chileno Soto y ¿quién más? Felipe II Guzmán, ya ahí en caso de que se les habrá olvidado. Vamos con otro. ¿Quién es el presidente que implementa uno de los primeros congresos indigenales? Gualberto Villazuel. Ah, ya, ya, muy bien. ¿En qué año se promulga la ley Avelino Signani? Fecha, esto es fácil. 20 de 20 de diciembre de diciembre de 2010. 2010. 10. Ah, ya, bien, correcto. Dice que el modelo que estamos viendo, o sea, el currículum base es una serie de lineamientos, por si acaso, del modelo de educación que quiere proyectar la ley como tal. Son lineamientos, ¿ven? Son lineamientos como tal. ¿Qué realidades responde el modelo educativo sociocomunitario? Dice que responde a esta realidad, la condición colonial o neocolonial en la educación. Dice que antes de que se implemente esta ley de educación, nosotros sobrevalorábamos al foráneo, o sea, todo lo que viniera de fuera nos parecía bonito, pero con esta ley no. Ahora vamos a sobrevalorar más bien lo nuestro. A esa realidad responde. La condición colonial ya no, y tampoco la neocolonial. A otra, dice que también responde a la dependencia económica. Sé que ustedes tienen BTH. ¿Qué es el BTH? Técnico humanístico. Bachiller técnico humanístico. Exacto. Ah, Tu técnico. bien, el bachillerato técnico humanístico que ustedes tienen en diferentes cositas, tienen en gastronomía, en contaduría, yo he visto eso en agronomía, etcétera, hace referencia a que ustedes una vez saliendo de lo que sería la educación regular, pueden tranquilamente trabajar, por decirlo así, en belleza integral, en mecánica automotriz, tranquilamente y continuar sus estudios. O sea que ustedes ya no dependen económicamente del Estado, son autosuficientes. Dice que a esa realidad responde el modelo educativo, la misma realidad que era pues lo de Guarizata o lo que también proyectaba el señor Simón Rodríguez. ¿Ya? Dos, dice que también responde a esta realidad que antes se veía mucho, desvalorizaban los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas originarios campesinos. Yo sé pues que, dime, Maribel, Maribel, Freddy, dime Freddy, Maribel, Tu señal está baja, licenciada. ay, ya, Maribel me está hablando. ¿Me escuchan bien, muchachos? ¿Está muy mala mi señal? ¿Se logra escuchar? ¿Y Ver Sí, también? sí. Se ve bien. Sí. Normal, Sí, dice ya, normal. ya. Entonces, ya, la mayoría pero me escucha bien. Entonces, hay veces que se me escucha mal. Hay veces sí, todo normal, dice. Ah, ya, váyanse cerca del router. Les cuento que igual los veo aquí. Entonces, normalmente cuando está mal, me sale pues conexión inestable. ¿Ya? Cualquier cosita, por favor, me escriben, voy a estar ahí.
Ahorita creo que me he quedado colgada, ¿no ve? No, ¿Normal? no está todo Ya, bien. mi señal entonces de mi celular. Si están con celular, sí debe ser, se escucha perfecto. Se escucha entrecortado, dice, ya, voy a intentar hablar más fuerte para los que se les escucha mal. Nuevamente, vamos a retroceder, ¿ya? Responde a la condición colonial. 2. Responde a la dependencia económica. 3. Responde a la desvalorización de los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas originarios. Ustedes ahora con todo tipo de ferias que han implementado en el colegio, yo estoy segura que han hecho eso, sobrevaloran, ¿no? Esto que son los saberes de los pueblos indígenas. Actualmente, ¿cuántas naciones tiene reconocida Bolivia? ¿Cuántas naciones tenemos? 36 dice. 36. 36. Bien, correcto. Esa imagen que me están viendo es del pueblo milenario Cayaguaya, ¿ya? Los Cayaguaya actualmente no se los conocía como los médicos de los incas porque dice que tienen un manejo excelente con las plantas medicinales. Y también, ¿no? Reabundando con esto, actualmente la cosmovisión Cayaguaya es denominada patrimonio intangible de la humanidad, o sea que no se puede visibilizar. Yo sé que la medicina tradicional no se puede visibilizar o el efecto que hace. Entonces, sé que un año se les preguntó a ustedes los patrimonios tangibles, ya los que sí se pueden visibilizar, y ahí está pues las ruinas de Tiwanaku, el Cerro Rico de Potosí. Entonces, busquen también por si acaso cuáles son patrimonios intangibles. Tengo este, que es la cosmovisión cayaguaya, sé que otro es la Lacita, sé que otro es el Gran Poder, el Carnaval de Oruro. O sea, busquen esas cositas, lo más impensable, ¿ya? Por eso se les puse ahí la cayaguaya. Dice que también responde al carácter cognitivista. ¿Qué es lo cognitivo? ¿Ya? Es cuando, esto es malo, según la ley, es malo la educación cognitivista. Es cuando yo, profesor, me enfoco en los estudiantes en que aprendan, ya, rápido. Aprenden, recuerdan información y después memorizar. Lo que estoy haciendo ahorita con ustedes, pero en su caso es diferente, ya no son wowits, yo sé que tienen que memorizar prácticamente. Eso es el carácter cognitivista. Aprender, dar información y que después el estudiante memorice que para ellos no, dice que no, ese tipo de educación no sirve. Tiene que ser una educación constructivista, que yo construya el conocimiento con mis estudiantes. Cognitivismo, perdón, no sirve, ¿ya? Eso se piensa. Desde aquí es lo complicado y ha ingresado esta preguntita, ¿ya? Sé que ha ingresado un fundamento como pregunta. Hasta ahí, sencillo, ¿ya? Voy dando de alguna manera preguntitas al azar. Quiero que me respondan preguntas al azar como tal. Vámonos desde el principio, lo que les pregunté a un inicio, lo que les expliqué a un inicio. ¿Cómo se llevaba a cabo la formación o el tipo de educación en los pueblos originarios campesinos antes de que lleguen los españoles? ¿A través de que ellos se educaban? ¿Se acuerdan? A Por sus través de los abuelos. de los ancianos. Ah, ya, ancianos, transmisión, ¿no ve? A través, ¿cómo se llamaba, por ejemplo, su método de escritura? ¿Cómo se llamaba? Quipus. Yutu. El ¿Yel? textil para el telar, algo así. Yu. Bien, Sí. sí, bellón, bellón. Desde aquí necesito, por favor, atención bastante buena para que por lo menos diferencien. ¿A qué me refiero con bases del currículum, fundamentos del currículum, principios del currículum? O sea, necesito que me atiendan porque una pregunta sin ingreso de acá. ¿Qué entienden por bases? Las bases siempre son pilares, esos pilares fuertes que uno tiene, ¿no ve? Normalmente las bases son 4, y creo que en este caso son lo mismo. ¿Qué quiere decir? ¿A base de qué se ha formado este currículo que les estoy presentando? ¿Qué base he tomado yo para formar? La primera base es esta: los saberes y conocimientos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. El currículum toma como base todos esos saberes de los pueblos, ¿ya? Que dice que tienen una especie de unión con la educación comunitaria. ¿A qué me refiero? Que prácticamente estos pueblos, las naciones, tienen una especie de educación comunal. Yo aprendo de mi comunidad, aprendo de mi entorno. ¿Qué voy a aprender? Valores, conocimientos, saberes. De nuevo, dime Nélida,
si no me escribes, si en caso no me has escuchado bien, ¿ya? De nuevo, la primera base es los conocimientos de las naciones y pueblos indígenas, la famosa educación comunitaria. Yo aprendo de mi entorno, yo aprendo de mi nación, de mi pueblo, ¿ya? La segunda base es la experiencia pedagógica en la escuela Ayllu de Warisata. Dice que cómo era pues la experiencia en la escuela Ayllu de Warisata, lo que yo les decía, que van a desarrollar una pedagogía productiva, liberadora. ¿Por qué liberadora? Dice que la educación o el conocimiento va a liberar al indio, se va a desarraigar de lo que le dice todo el tiempo el blanco, ¿ya? Una educación productiva, no solamente ellos estudian, sino también producen. Activa, porque ustedes saben que una educación en cuatro paredes es horrible. Uno como estudiante quiere salir, quiere dar, no sé, quiere hacer estudio, quiere, etcétera. Y prácticamente esta educación es para el bien comunitario. Eso, esta es la segunda base, la experiencia de la escuela Ayllu de Warisata. La tercera base es la propuesta pedagógica de Vygotsky. Este autor lo recomiendo bastante para los que están para primaria, o para primaria principalmente, no para los de inicial. ¿Ya? Entonces vayan viendo ciertos autores, entonces lean un poquito de lo que habla Vygotsky. Tengo a Vygotsky, que nos va a hablar de la famosa zona del desarrollo próximo. Sencillito, zona del desarrollo próximo. Les voy a explicar. Dice que para llegar a la zona del desarrollo próximo tengo que pasar por 3 niveles, ¿ya? Una se llama la zona del desarrollo real, la zona del desarrollo próximo y la zona del desarrollo potencial. La zona del desarrollo real que nos explica Vygotsky son todas las habilidades que tiene el estudiante sin guía, ¿ya? Es todo lo que tú has aprendido seguramente empíricamente sin guía. Lo voy a poner como ejemplo cuando tú haces salchipapa, ¿ya? Seguramente has visto alguna vez cómo hace una persona salchipapa, cortar, poner la papita, es porque tú de alguna manera has aprendido esto empíricamente. Pero te comento que la zona del desarrollo próximo es el aprendizaje guiado, cuando ya interviene un profesor o un tutor y te dice, no, no se hace así, primero es esto, después esto, ya, ha mejorado tu conocimiento. Y finalmente, la zona del desarrollo potencial es el nivel máximo que alcanza el estudiante con el guiaje del tutor. Eso es la zona del desarrollo próximo. Esa es la propuesta de crítica de Vygotsky. Espero que se habrá entendido. Esa es la tercera base. Y la cuarta base, que esta es la última, es la propuesta de la educación liberadora de Paulo Freire. Dice que el estudiante tiene que destacar, tiene que problematizarse, tiene que de alguna manera sacar una especie de conciencia crítica, reflexionar sobre lo que está aprendiendo. Una crítica buena, ejemplo, ¿no? Es que normalmente los estudiantes se quedan con lo que el docente les enseña y no se pueden averiguar, no saben si es cierto lo que se les dijo, lo que yo les estoy diciendo, o es mentira. O no dan soluciones, no proponen. Entonces dice que la base va a ser Freire. Queremos que el estudiante critique, que proponga, que reflexione de su realidad y que la arregle, obviamente. 4 bases. Ahí les voy a preguntar, ¿ya? ¿A qué me refiero? ¿No ve? ¿No ve? Son bases. Voy a preguntar sobre las bases. ¿A qué me refiero si les hablo sobre esta educación productiva? ¿Ya? ¿Qué base será esta, la educación productiva, activa, para el bien comunal? ¿Cuál va a ser de las 4? ¿Se acuerdan? ¿O ninguno? Ninguno. Freddy, Repita la pregunta, no se entendió bien. de nuevo, son 4 bases que he mencionado, ¿ya? Entonces, ¿en cuál de las 4 bases se mencionó que la educación tiene que ser activa, productiva, con un bien para la comunidad? Activa y productiva. ¿De dónde Eh, sacar? la segunda base, la experiencia pedagógica en la escuela Ayllu. De Warisata. Bien, Real, próximo. correcto, Warisata. Nuevamente, otra pregunta. Si les hablo de la zona del desarrollo próximo, la zona del desarrollo próximo hace referencia de que la educación tiene que ser a través de un guía. ¿A qué base me estoy refiriendo? ¿Cuál era Sería la base?
de un profesor guiado por algún docente. ¿Quién nos ha propuesto eso? ¿Cómo se llama este autor? Más que todo para los de primaria. Vygotsky. Bien, Vygotsky, la tercera de los que dicen, la pedagogía de Vygotsky. ¿Cómo se llama este tipo de base, un cimiento fuerte, esa base que han propuesto donde se piensa que el hombre aprende de su comunidad y de su entorno, los saberes, su conocimiento? ¿Qué número de base era? Si no se acuerdan del nombre. La primera base. La base uno. La primera base. Y finalmente, lo último, ¿cuál es esta base donde dice que el estudiante tiene que ser reflexivo, crítico, que tiene que proponer? ¿Quién nos va a marcar esa base? ¿Cómo se llama? El autor. Paulo Freire. Paula Freire. Bien, muchachos, correcto. Chicos, yo sé que, por ejemplo, yo sé que ya están un poquito cansaditos. Seguramente a la otra semana van a tener una especie de... El ingeniero saca cada vez sus gratuitos, ¿ya? Sus gratuitos. Y sé que me hacía dar los martes, puro gratuito, gratuito. Entonces, les cuento que falta harto. Así que no voy a acabar. Lo dudo que acabe y no quisiera quedarme a medias. Ya, no quisiera quedarme a medias. Entonces, mira, el Freddy se está riendo de mí. Faltan los fundamentos. Justamente estaba entrando a esto donde ingresó en su examen. Hay que explicarlo. Les voy a pasar este documento. No, cualquier duda y consulta, no duden en escribirme, ¿ya? Esto, pero se les va a pasar, no duden en escribirme, hagan lo que les recomendé y lamentablemente los exámenes son copia y pega de los documentos, tienen que ver y leerlo como tal. Entonces, tengan una bonita noche y nos vemos pues la próxima gratuito y yo les juro que si me dicen, Liz está en su primera clase, por favor explíquenos desde los fundamentos, yo les explico con gusto. ¿Está bien? Y les paso enseguida el Sí, documento, Lucian. ¿ya? Ok, ¿Qué gracias, frase? Lucian. O parafraseado. No, lo que sea, parafraseado. Tengan una bonita noche. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Chao, chao. Voy a cortarlo, muchachos. Gracias por la enseñanza. Y prepárense. Uy, les cuento que se me ha colgado. Ustedes pueden salirse con calmita, no se preocupen. Se cuida.